Tengo el agrado de dejar con ustedes a la señorita Katia Enríquez. Bueno, Katia es asesora de la Dirección de Evaluación de la Vicerrectoría Académica de Pregrado, de formación inicial profesora de Historia y Geografía, magíster en Evaluación Educacional. Katia nos compartirá el tema Estrategias de enseñanza y evaluación de aprendizaje en modelo de formación por competencias en educación superior. Adelante, Katia. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes a todos los presentes. Un gusto que estén aquí. Para mí es un agrado poder compartir con ustedes esta investigación y tiene como propósito, en el fondo, establecer la relación que existe entre la estrategia de enseñanza y la estrategia de evaluación para un modelo de enfoque por competencia. El propósito, además, está decir que tenemos que generar cambios en las prácticas docentes para poder responder a estos nuevos modelos educativos que nos están demandando nuevos profesionales que salgan con competencias específicas al mundo del trabajo, para romper la gran distancia que existía en la enseñanza tradicional y la inserción al mundo del trabajo. Es decir, es la educación la que debe ir adecuándose, porque el mundo del trabajo puede elegir y tiene mayor capacidad de poder elegir los recursos humanos que necesita para que se desarrollen en sus diferentes áreas. Por eso el tema. Es un estudio teórico, es un estudio bibliográfico, es un estudio que responde principalmente a una revisión literaria de lo que está sucediendo en educación superior, y la verdad es que esta gráfica nos muestra un poco la relación que debe existir entre la estrategia de enseñanza, el procedimiento, el aprendizaje, la evaluación continua y lo que significa la evaluación continua. ¿Por qué es necesario innovar en estrategia de enseñanza? Como les decía yo, es necesario innovar porque hay que incorporar a la sala de clase metodologías activas que me provoquen un aprendizaje, pero un aprendizaje que tenga sentido. El aprendizaje tiene que tener un sentido práctico. Y ese aprendizaje y ese sentido práctico significa que yo salgo de la sala de clase, salgo con un título profesional y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué me sirve? Gran parte de los profesionales que venimos de algunas generaciones atrás, salimos con una formación teórica muy sustanciosa, pero tuvimos que aprender a trabajar en el trabajo. Tuvimos que aprender haciendo, aunque parezca ridículo la comparación, pero efectivamente es aprender haciendo, porque habían desempeños profesionales que en la sala de clase nadie nos enseñó. Nadie, y teníamos doctores, teníamos postdoctores, teníamos profesores con un vasto camino profesional que no pareciera que el aporte que nos hacían era más desde lo que a ellos les interesaba que nosotros aprendiéramos, pero no de lo que deseaba el mundo del trabajo que nosotros hiciéramos. Entonces, estas metodologías activas nos permiten el desarrollo de habilidades de pensamiento que me provocan y me suscitan y me estimulan el aprendizaje. Este aprendizaje requiere una evaluación continua. Y esa evaluación continua significa que yo evalúo el proceso de construcción de las habilidades del pensamiento, retroalimento permanentemente mi trabajo y el trabajo que el alumno desarrolla, y además, en última instancia, yo reviso resultados que se transforman o se traducen en aspectos administrativos como la calificación. Por lo tanto, lo que yo haga dentro de la sala, las herramientas que yo utilice dentro de la sala son el eje estratégico que me permiten provocar el aprendizaje en el alumno. Y esos son los procedimientos de evaluación. Es decir, aquellas herramientas, aquellos métodos que yo utilizo para que el alumno construya un aprendizaje significativo, un aprendizaje que tenga valor, que tenga significancia, pero que a la vez sea a través del proceso construido,
pero a través del proceso retroalimentado y por último llegue el resultado. Nosotros veníamos de un modelo donde el alumno entra y el alumno sale, y este aprobó y este salió, y este sabe y este no sabe. ¿Cómo construyó el aprendizaje? ¿Qué esfuerzos hizo el profesor? ¿Qué esfuerzo hizo el alumno para aprender? Ahí se producía una disociación. ¿Ya? Entonces, en la actualidad, de acuerdo a lo que plantea la UNESCO, este es un informe muy actual que habla de los desafíos de la educación superior del 2015, y nos dice que en la educación superior en la actualidad tiene y está situada de la siguiente manera. La cobertura, es decir, atiende a amplios grupos etarios en extensas zonas geográficas. Hay escasos lugares del planeta donde hoy día no hay educación, primero. En segundo lugar, atiende un principio de igualdad, es decir, se le intentan dar las mejores condiciones homogéneas a todos aquellos que están estudiando en los diferentes niveles. Calidad, estamos tras la excelencia y de ahí vienen todas estas organizaciones que están resguardando la calidad formativa, ¿cierto? El acceso, es decir, que todos tengan la oportunidad de acceder, de accesar a la educación, ya sea la educación parvularia, la educación básica, la educación media y a la enseñanza superior. Y nos habla también de una propuesta filosófica que se llama el enfoque holístico, que nos plantea un nuevo paradigma en educación. Y ese paradigma en educación dice que tenemos que hacer una formación integral del individuo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado, porque el alumno no puede estar ajeno de todo lo que sucede a su alrededor, por lo tanto la educación tiene que renovarse y además de todas las condiciones que tiene, darle la posibilidad de convertirse en un ciudadano integral. Para eso la educación debería entregar competencias funcionales que le permitan a los estudiantes comprender, identificar, interpretar, crear y comunicarse. Y esa comunicación habla de la comunicación asertiva, habla de la capacidad de investigar, habla de la capacidad de elaborar informes, habla de la capacidad de socializar con otros. No es solo comunicarse pensando que solo se comunican los comunicadores sociales o los periodistas o aquellos que tienen un micrófono en mano. Todos los profesionales tenemos que tener desarrollada la habilidad de comunicarnos. Eso es hoy día la educación superior en la actualidad, de acuerdo a los informes que nos plantea la UNESCO. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Que todo aquello tenga el mismo posicionamiento, que no yo no diga, no, sabe que yo me quedo con la cobertura, hasta ahí llego. No, yo creo que mientras todos pueden acceder, ese es mi aporte. Deberían ser todas estas condiciones, todos estos requerimientos, aquellos que podrían decirnos estamos en condiciones de poder enfrentar un nuevo desafío en educación a partir del 2015 en adelante. Ahora bien, ¿qué significa asumir esos nuevos desafíos? Significa que yo debo generar innovaciones curriculares. Hoy día es complejo, pero déjenme decirle que la mayoría de las instituciones en Chile está en un proceso de innovación curricular. Unos van en un 2%, otros van en un 80%. Se está diseñando el modelo curricular, los modelos formativos, con modelos y miradas en enfoque por competencia. ¿Dónde está la mayor dificultad? En la sala de clase, la resistencia al cambio, especialmente en las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores. ¿Ya? ¿Para qué las innovaciones curriculares? Para desarrollar competencias que permitan la movilidad social. Ustedes saben perfectamente que una de las formas de romper los ciclos de pobreza es entregándole educación a su gente, ¿ya? Porque el trabajo me permite a mí generar calidad de vida. Es un aprendizaje a lo largo de la vida. Nadie puede decir que lo que aprendió hoy día es todo lo que necesita saber para poder vivir, todo lo que necesita aprender para progresar, todo lo que necesita aprender, porque no hay más evolución de conocimiento.
Por lo tanto, el aprendizaje a lo largo de la vida habla de la educación párvula, de la básica y de la media, pero también el aprendizaje a lo largo de la vida habla de la educación y la formación que yo tengo que tener una vez que estoy incorporada en el mundo del trabajo. Yo necesito actualizarme, ya sean las tecnologías de la información, el idioma, la capacidad de trabajar en equipo. Es decir, no es algo que uno diga cumplí con un título profesional. Y eso la educación lo tiene que entregar. El amor por el aprendizaje es la institución de educación superior la que la otorga. Y la empleabilidad, es decir, la posibilidad de encontrar un trabajo, pero además de poder ascender y de cambiarse de trabajo en el caso de que haya nuevos desafíos. Todo eso es lo que hoy día está ocurriendo en educación superior en Chile y es lo que está ocurriendo en Europa. Europa nos lleva ventaja. Partió con el informe de Delors, después con Tuning y hoy día el Acuerdo de Bolonia está propiciando que los alumnos tengan la posibilidad de estudiar bajo un sistema de creditaje, bajo un sistema de reconocimiento de aprendizajes previos, pero como bloque. Europa está trabajando como bloque. Hoy día el desafío nuestro es hacerlo en Chile, a nivel de instituciones de educación superior y de instituciones de educación ya sea públicas o privadas. El rol del docente, antes, era el único que tenía toda la información, él transmitía los conocimientos, las actividades y las tareas que realizaba generalmente eran aisladas o descontextualizadas del mundo laboral, evaluaba de manera estandarizada, él sacaba un promedio de notas, ¿ya? Solamente a través de pruebas, tenía escasa relación con el alumno y además estaba centrado principalmente en lo que él hacía, en lo que él enseñaba. Hoy día, fíjense los cambios, hoy día reconoce que todos tienen acceso a la información, el celular, el internet, eso nos ha abierto millones y millones y millones de puertas que hoy día todo el mundo sabe de dónde sale, incluso el alumno puede saber de dónde preparó su clase el profesor. Reconoce que el conocimiento se desarrolla y se construye, el alumno no nace tonto y se muere tonto. Ese es un paradigma, ¿ya? Y elabora actividades y tareas de aprendizaje que están contextualizadas a la realidad laboral, que es lo que el alumno necesita saber cuando salga al mundo del trabajo. Favorece y evalúa progresos en evaluación, evalúa los desempeños, es decir, la realización de las tareas. Y también retroalimenta, tú estás aquí, tienes que llegar acá, pero para hacer esto tú tienes que recorrer este camino. Le dice lo que tiene que hacer. Es un facilitador del aprendizaje, se convierte en un asesor, en un tutor, y además está centrado no en él como enseñante, sino en el que aprende. El principal desafío de las instituciones de educación superior hoy día, entonces, son docentes que dominen su disciplina, posean competencias pedagógicas, que estén motivados por enseñar eficazmente, utilizando métodos pedagógicos participativos que permitan la formación integral de los estudiantes. Esto es lo que el Centro Interamericano de Desarrollo dice que es uno de los principales desafíos de la institución de educación superior. Para eso, procedimientos de evaluación. Esos serían, por excelencia, aquellos que permiten y desarrollan competencias. Aquellos 8 que están aquí. Yo voy a referirme por la escasez del tiempo, por la brevedad, solo a 3. El aprendizaje basado en problema, ese es uno de los métodos. No vine a mostrar el método, sino a decirle principalmente que, independiente del paso a paso que haya que seguir, el propósito es que el alumno encuentre soluciones. En relación a lo que se va a enfrentar en el mundo del trabajo. Él tiene que aprender a encontrar soluciones, tiene que saber investigar qué pasa y cómo lo soluciono. Hay métodos, eso se desarrolla en la clase. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a desarrollar? Lo vamos a ver cuando veamos el aprendizaje basado en proyectos y en método de caso, porque en la práctica, siendo metodologías distintas y propósitos distintos, este es encontrar solución. Ahí hay otra metodología propuesta por la literatura para aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en proyectos, a su vez, tiene otros propósitos, que no es encontrar soluciones. Los propósitos son planear, implementar y evaluar proyectos sociales que tienen un valor porque se van a poder
en la realidad son viables, se pueden aplicar, salen de la sala de clase y socialmente pueden tener viabilidad, son factibles de poder realizarse, no quedan en el mundo de las ideas. ¿Ya? El aprendizaje basado en proyectos tiene como propósito entonces, como les decía, elaborar proyectos que tienen aplicación en el mundo real, independiente de la metodología. La metodología es importante para el paso a paso, porque ahí voy desarrollando las habilidades. Y por último, el método de caso. También existen diferentes maneras de poder desarrollar dentro de la clase el método de caso, pero el propósito es completamente distinto. El método de caso, elaborado principalmente para alumnos de estudiantes de Derecho en la Universidad de Harvard, era generar soluciones a problemas específicos, desde el punto de vista profesional, aportando principalmente teorías, conceptos, procesos y procedimientos que resolvieran ese caso en particular, atendiendo a las realidades sociales y humanas de los afectados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas tres metodologías nos dicen a nosotros que yo puedo hacer cosas dentro de la sala de clase, porque esto no lo tiene que hacer el alumno fuera, tiene que hacerlo dentro de la sala de clase bajo su supervisión. Y ahora usted se pregunta, bueno, ¿y qué evalúa de esto? De cualquiera de los tres que usted elija, en función del aprendizaje que pretende lograr. Evalúa el proceso, evalúa el paso a paso, evalúa el uso de procedimientos, evalúa el uso de teorías, evalúa el uso de leyes, evalúa el uso de conceptos, las relaciones que el alumno establece, evalúa la eficacia del trabajo, evalúa el trabajo en equipo, la viabilidad de las soluciones propuestas. Es decir, tiene tantas cosas que evaluar que en realidad, independiente del método y el procedimiento que usted elija, hay que renovar el cómo está aprendiendo el sujeto. El uso del pensamiento crítico, el uso del pensamiento creativo, el desarrollo de las habilidades comunicacionales, el desarrollo de las habilidades de pensamiento complejo, todo eso usted lo puede evaluar. Y no hay contenidos, no hay disciplinas, no hay datos, no hay fechas. Esa aplicación del conocimiento, como decía el profesor, el doctor Le Boterf, es el saber hacer. Que el hacer tenga entonces un propósito para que uno lo pueda aplicar cuando sale. El principal desafío para INACAP, yo creo que como institución de educación superior tenemos los mismos desafíos que todas las instituciones de educación superior. Primero, que el docente incorpore el paradigma de la evaluación para el aprendizaje. No es el producto, sino además el proceso de construcción. El segundo desafío, entregar permanentemente a los docentes estrategias metodológicas de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y además formación basada en competencias. El tercer desafío, promover la participación del estudiante a propósito de la misma responsabilidad que le corresponde con su aprendizaje. Hay que entregarle a él la posibilidad de que se evalúe, de que se autoevalúe, de que se coevalúe. Rompe el paradigma de que el alumno no es honesto, de que se va a regalar la nota, porque nosotros tenemos que formar profesionales. Y eso tiene directa relación con las competencias que otorga las asignaturas sello, o sea, las competencias sello de autogestión y compromiso. Y por último, yo creo que nosotros tenemos que transitar a una regulación de un profesor o de un docente estándar que deje de lado la memorización y la reproducción de información, a un profesor que facilite en el alumno el aprendizaje, y del alumno, un alumno que rompa la casca del pasivismo y se convierta en un alumno activo. Con esto me parece que cumplí mis 20 minutos. Me quedo atenta a todas las preguntas. Sí, vamos a abrir una ronda de consultas. ¿Quedó muy clarito, parece? Bien, vamos por ahí.
agradezco claro los conceptos y el planteamiento inicial de cómo nos encontramos frente a este desafío. Mi pregunta va dirigida a ese concepto que aparece ahí, o esa palabra, que es el profesor facilitador. A veces en el diario, el cotidiano nuestro docente, malamente tenemos colegas que a veces malinterpretan la palabra facilitador y creen que es entregarle todo facilitarle y hacerlo aprobar por aprobar. Me gustaría que desarrollara un poquitito esa idea en términos de lo que definió como estrategia y como en aprendizaje y en evaluación, por favor. ¿Aquí? Bueno, no necesito el micrófono, perdón. El profesor facilitador es el profesor que orienta la tarea de aprendizaje. Voy a usar el lenguaje coloquial, no es el que le da el pescado, no es el que le da la respuesta. Ese es el profesor facilitador. El profesor facilitador es aquel que le dice, y responde a una pregunta, el alumno le dice, profesor, sabe que estuve averiguando en esta página, fui a este lugar, fui acá y todavía no logro encontrar la persona que me dé la respuesta que estoy buscando. No, mijito, no es allá, se equivocó. Lo que usted tiene que hacer es ir allá. Pero usted no le dice lo que tiene que conversar. Usted no le dice qué es lo que tiene que preguntarle. Ni le dice, mire, usted vaya para allá y pregúntele esto, ni tráigame este cuestionario respondido. Ese es el profesor facilitador, es decir, que le otorga las herramientas. El profesor facilitador es el que responde a la capacidad del alumno de poder decirle, profesor, yo no estoy de acuerdo con usted. Entonces usted le dice, ¿y por qué usted no está de acuerdo conmigo? Convénzame. ¿Ah? Convénzame, deme argumento de por qué usted no está de acuerdo conmigo. Entonces, ¿en qué lo puedo ayudar? El profesor facilitador es el profesor que le da lo mismo si el alumno llega 5 o 10 minutos tarde, especialmente si usted lo ve que viene bien mojado con su bolso de la construcción y no lo deja entrar, porque él tiene que aprender a cumplir horarios. Ese es el profesor facilitador. Esta es una labor social. La educación es una tarea de amor. Usted tiene que ponerse en el papel del otro y tiene que entregarle la herramienta. ¿Cómo le gustaría a usted que? Olvídese cómo aprendió. Hoy día los niños no saben leer y escribir, pero sí saben bajar de YouTube juegos. Por lo tanto, ellos tienen una capacidad de cuestionar cosas que nosotros no cuestionábamos. Por lo tanto, uno tiene que abrir, eso es lo que yo siempre planteo como open mind. El profesor facilitador es que se conecta con el alumno, se convierte en un asesor, sabe lo que le pasa a la persona del alumno, no estandariza, no aplica las mismas estrategias de enseñanza en la misma sección o no replica lo que le ha dado éxito de aquí hacia atrás. Se cuestiona, averigua, pregunta, porque hay que bajar los egos. Ese es un profesor facilitador. Tiene que tener expertise profesional, pero ¿sabe qué, profesor? Uno nunca sabe todo de todo. No necesariamente. Yo creo que un profesor... Estoy diciendo en el sentido de reconocerle su competencia. Sí, tiene competencias técnicas, pero puede no tenerlas todas. ¿Ya? Porque si hay algo que le falta, el profesor le va a decir al alumno, ¿sabe qué? Eso de aquí no lo he revisado, pero lo voy a averiguar. Y la clase siguiente les voy a contar a todos lo que he averiguado acerca del tema. Sí, pero puede ser que no hayan todos los dominios. A veces me da la impresión que puede que el alumno esté por sobre el docente. Yo creo que si es un trabajo de equipo tenemos que trabajar en triángulo. Sí. Entonces de pronto en un discurso demasiado de demasiada importancia hacia el que aprende, como que de repente nos olvidamos de ese docente. Y yo creo que justamente en esa perspectiva es donde tenemos que apuntar, a que ese docente, para que se transforme en un facilitador, tenemos que tomarlo y tenemos que hacernos cargo de ese docente. De tal manera que podamos lograr lo que queremos, porque nos estamos haciendo cargo de nuestros alumnos. Hay una serie de programas que lo estamos ayudando, pero no estamos haciendo realmente cargo del docente. No se olvide que el 80% de nuestro equipo, 85 son no profesores formados. Y esa es una labor nuestra, de INACAP, ¿entiende? Entonces, por eso que creo que es importante este aporte en términos de reflexión, pero también en términos de buscar las mejores estrategias para ayudarlos. Y ahí yo apoyo plenamente la idea. Bueno, la Dirección de Desarrollo de la Docencia la tiene,
la Dirección de Innovación y Posgrado. Nosotros estamos generando formación a nivel nacional, en todas las áreas, en todos los aspectos. Hay dinero involucrado, no solo hay aportes técnicos cuando hay que perfeccionarse profesionalmente en algunas nuevas tecnologías. Hay profesores que tienen la posibilidad de cursar posgrado, talleres de especialización. O sea, en el fondo, yo creo que la institución, y no es que me ponga la camiseta, yo soy muy crítica. Déjeme decirle que yo soy una convencida de que esta institución sí invierte en lo técnico y en lo profesional, pero no hay que cambiar al profesor. Y el profesor, porque este es el profesional que nosotros necesitamos, porque si no va a haber una mayor descontextualización. Pero aquí hay algo que es súper importante. Para que el sujeto cambie, tiene que querer cambiar. Entonces, cuando yo reconozco que tengo algunas falencias, cuando yo reconozco que yo sé hacer muy bien lo mío, pero no sé cómo enseñarle, Maggi, lo voy a tener que hacer. ¿Cómo le hago de aquí? Le pase allí. Esa es una habilidad pedagógica. Entonces, allí uno va y dice, sabe que yo necesito. Hay diplomados y yo debo decirle que hay profesionales con los que yo he estado, como él, 5, 6, 7, 8, 9 veces, llama, pregunta, va a diplomado, insiste. Entonces uno se da cuenta allí de que realmente necesita aprenderlo, tiene que tener la voluntad de querer cambiar. Solamente quiero agregar, no quiero personalizar, pero ¿sabe qué necesitamos para que haya cambio? No solamente cambiar, sino necesitamos mediar. Y para mediar está la creatividad. Y creo que ahí hay un tema interesante de desarrollar, la creatividad con los profes. Porque el cambio no llega solo, hay que generar medios. Un traductor, para poder cumplir su función de mediar una información a la otra, necesita recursos. Y ese es el mediar. Yo creo que ahí hay un aporte que se podría pensar, a lo mejor, desarrollar creatividad. Yo creo que es un gran desafío. No tenemos a nadie de la Dirección de Desarrollo de la Docencia, pero tenemos aquí a Marito, que puede después transmitir aquello que usted plantea. Gracias, profesor. ¿Más consultas? ¿El profesor? Bueno, la verdad es que yo soy bastante nuevo dentro de la docencia en INACAP, mi tercer año. ¿Ya? Anteriormente había tenido alguna experiencia, pero en otro tipo de actividad relacionada con la enseñanza que tenía que ver con la difusión en la Universidad de Concepción. Ahora, a mí me gusta el procedimiento que se usa en INACAP, pero también he tenido que adaptarme y me he encontrado con el asunto de que me ha dado buen resultado. Por ejemplo, plantearle a mis alumnos de la primera clase que somos una comunidad de aprendizaje. Yo tengo mi papel, entregar conocimiento, guiarlo, pero el trabajo de aprender no es mío, es de ustedes. Eso lo dejo claro en la primera clase. Y de ahí en adelante he hecho varios experimentos. Han dado relativamente buen resultado. La mañana comentaba con la persona que hizo el asunto por resolución de problemas, que a los alumnos del primer año que no tenían ninguna idea de lo que significa el procedimiento en INACAP, cómo se enseña, yo los metí en un problema sencillo a nivel de ellos y dio buen resultado. Hasta ahí vamos bien, pero tengo una inquietud, y la inquietud tiene que ver con mi área, que es el área de construcción en la sede de Concepción, que nosotros hemos pedido, han ido varias veces por capacitación, conozco a amigos de varios más que están aquí, por lo mismo, pero hemos pedido que se nos haga un reforzamiento en lo que es la capacitación técnica. Porque es maquinaria de primer nivel y que no todos los docentes saben utilizarla, por ejemplo. Entonces, hay recursos que se están perdiendo y ahí sí yo tengo mi inquietud y la dejo planteada para reforzar esa parte. Porque independiente, es decir, Sí, hacemos me quedó clarísimo. trabajamos en equipo, constituimos una comunidad con los alumnos, pero necesitamos seguir reforzando en la parte técnica, para ponernos al día con el mundo laboral. Eso, una acotación más que una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la exposición? ¿Quedó grabado? Ya, qué bueno. Sí. Ya. Última pregunta. Katia, nuevamente aquí, bienvenida y gracias por la exposición, me quedó muy claro, yo creo que a todos nos quedó muy claro.
Pero te hago la siguiente pregunta. Sin duda, tanto tú como todos nosotros, los que estamos aquí, tenemos claro que INACAP ha desarrollado este nuevo desarrollo a través de competencias. Y yo diría que es una de las instituciones que fue o está en la vanguardia de esto, de hace bastantes años. ¿En qué porcentaje tenemos avanzado? Pero ¿sabes qué? Mira, yo voy a responder eso de la manera más sencilla posible. Yo creo que podríamos tener el 100% de los programas de estudio actualizados, podríamos tener el 100% de los programas de estudio diseñados por competencia, pero no sé si tenemos el 100% de los profesionales que hacen docencia haciendo o formando por competencia dentro de la sala de clase. Y yo creo que ese es el principal desafío. Exactamente. Y no es la idea aquí averiguar, la idea es generar un espacio de reflexión, porque allí es donde ocurren los cambios. Yo creo que ese es el principal desafío. Creo que de aquí al 2015 deberíamos estar al 100%, Maggi, si no me equivoco. Todos los programas de estudio diseñados en un enfoque por competencia. Pero yo creo, insisto, el gran desafío es que yo asuma que no puedo seguir enseñando a la antigua, ni puedo seguir evaluando a la antigua. Y eso pasa por el sujeto que enseña. Sin duda. Pero tú sabes que bastante al congreso anterior, Sí. yo manifesté, de hecho, Sí. un tete-a-tete con una, ¿cómo se llama? Una persona, aquí no voy a dar el nombre, ¿ya? En el cual yo le manifesté eso. O sea, nosotros como docentes, yo también me incluyo, ¿ya? No he recibido todavía los niveles reales para la enseñanza en competencia. Recién hay conatos, por lo menos lo veo en esta sede, yo pertenezco a esta sede, en que de alguna manera ante la Casa Central ya tiran algunas cositas para que los docentes se instruyan en competencia. Y yo creo que todavía no estamos llegando a los niveles en que nosotros deberíamos transmitir a nuestros alumnos, que es lo que quieren definitivamente el proceso educativo de la institución. Sigue siendo el desafío de la Dirección de Desarrollo de la Docencia. Ya levantaremos estándares, pero una vez que todos estén formados en el modelo. Pero, ¿sabes qué? Hace poco tiempo nosotros tuvimos la visita de Sergio Tobón, que es uno de los expertos Sí. internacionales en el tema de competencia, y él decía que la experiencia que él tiene asesorando a muchas instituciones en distintos continentes, en distintos países, que hay que ir avanzando poco a poco. Claro, y yo creo que el gran avance, un poco respondiendo a las preguntas que ha hecho INACAP, y yo lo miro, bueno, yo trabajo como asesor en el Centro de Innovación en Educación, y fui asesor pedagógico muchos años y profesor de INACAP. Pero yo creo que el gran avance que está viendo ahora y tomándose en serio el enfoque es la actualización curricular. El rediseño. Porque eso ahora va a haber un documento, una instancia, un diseño oficial que nos obliga a toda la institución. Antes ya no es, antes había muchas cosas que eran sugerencias, eran optativas, ahora no tanto. Entonces, claro, ya ha sido un proceso de ¿cuántos años? ¿Ya? El proceso va del 2012 al 2016. Sí. Claro, 4 años. Y después, y atrasitos vienen los procesos de mejora de ese diseño. Claro. La avenida de Gayle Boterf, él estuvo trabajando con nosotros 3 días. ¿Ya? Y bueno, y va a seguir trabajando con nosotros. Todo lo que expuso él hoy día, nosotros lo estuvimos trabajando el lunes, martes y miércoles. Él hizo un análisis, un diagnóstico exhaustivo de todo nuestro modelo curricular. Y lo celebró, con toda la experiencia que él tiene. Sí. Que está, claro, pero es verdad, yo comparto contigo en términos que tenemos que avanzar. Pero se está generando una gran base. Sí. Es paso a paso. En educación los cambios son un poquito más lentos. Katia, su diploma de participación. Muchísimas gracias. Un aplauso para Katia. Muchas gracias.